San Juan María Vianney, cura de Ars, 1785-1859, día 9 de agosto. Notoria es a todos la atractiva fisonomía que da a este humilde sacerdote esa expresión verdaderamente celestial que nimba su persona, serafín de amor, émulo de San Juan Bautista, por las continuas y espantosas austeridades que se impuso, y en todo modelo acabado de pastores de almas. Ars, monosílabo de forma latina, va vinculado al recuerdo de Juan María Vianney, cual título de nobleza ganado en el campo de batalla. El cura de Ars. Esas sencillas palabras son toda una filiación, un retrato, una enseñanza. El día 8 de mayo de 1786, nació en Dardilly, pueblo crecido que mira a la colina de Fourvière y a 8 kilómetros al noreste de Lyon, un niño que, bautizado el mismo día, recibió el nombre de Juan María. Y aquí viene nuestra primera enseñanza. Nosotros debemos de saber que el bautizo es lo más maravilloso que podemos recibir. Entonces, tus hijos tienen que ser bautizados dentro de los primeros 8 días de nacido. Es una grave equivocación los que esperan un año o 3 meses o 2 meses. Hay que bautizarlo lo más pronto posible. Todo ese tiempo que tú tardas en bautizar a tus hijos es gracia que les estás robando, porque siguen teniendo el pecado original y son solo criaturas, no son acogidos como hijos de Dios, puesto que tú no has ido a Dios, a sus sacerdotes en la Iglesia Católica, a decirle: aquí está mi hijo, gracias, es hijo tuyo, amado Jesucristo. Entonces recuerda que el bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, no eres hijo de Dios, eres solo criatura. Por eso es que el bautizo es muy importante. Bautiza a tus hijos pronto y mira nada más, este niño fue bautizado el mismo día de su nacimiento. El padre Mateo Vianney era, al igual que su consorte, excelente cristiano. Qué maravilla los padres cristianos. Qué maravilla tener padres cristianos que lo viven, que saben lo que es amar a Dios y lo llevan a la práctica. Ustedes pueden ser padres muy cristianos. Hoy tú puedes empeñarte en eso, pedirle a Dios la gracia y dejarte transformar por la gracia de Dios. El cual, siguiendo piadosa costumbre, ofreció este nuevo vástago, como lo hiciera con todos sus otros hijos, a la Santísima Virgen antes de venir al mundo y su madre, modelo acabado de fe ilustrada y de piedad eminente, enseñóle en hora temprana a hacer la señal de la cruz, a amar a Dios y a balbucear las oraciones en que se inicia el cristiano. Y dotóle el Señor de un corazón tan dado a la piedad, que niño aún elevaba de continuo el pensamiento a Dios, y gustábale con preferencia cuanto tenía relación con los misterios de la vida de Jesús y con los relatos de la historia sagrada. Dueño el chicuelo de una estatuita de María Santísima, no la soltaba, ni de día ni de noche. Tanta era ya su tierna devoción a la Reina del Cielo. Hoy por eso yo quise leer de este santo que tan enamorado estuvo de nuestra Reina, hoy que es la vigilia de la Asunción de María Santísima. Recuerden que hoy, como es la vigilia de mañana, una gran fiesta, se hace ayuno y abstinencia. ¿Qué quiere decir? Que no comemos nada de carne ni pollo y solamente podemos comer pescado, atún, huevo, leche, vegetales, es decir, alguna sopa, puedes prepararte de nopales,
¿no? De hongos, ¿sí? Algo que no lleve carne. Y solo puedes comer una comida fuerte. No hay desayuno, no hay cena, solamente una comida fuerte. Si en verdad es demasiado complicado para ti, la iglesia autoriza una ración muy mínima, en la mañana o en la noche, como así como una rebanadita de pan, a lo mejor no sé, un poquitito de queso, pero es algo bien pequeñito, o una manzana, a lo mejor un té, ¿sí? Algo así. Pero es algo muy mínimo, solamente es una comida fuerte. Es muy importante respetar estos ayunos y abstinencias porque es lo que pide nuestra Iglesia Católica. El modernismo no lo pide porque ellos no siguen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no hacemos caso a ellos que tratan de distorsionar la doctrina católica. Pero nosotros que estamos vigilantes de ser fieles a nuestra Iglesia Católica, a nuestro Señor Jesucristo, bueno, sí hacemos el ayuno y la abstinencia el día de hoy. Y también recuerden que el día de mañana comienza la cuaresma de San Miguel Arcángel. Empieza el 15 de agosto en la Asunción de Nuestra Madre Santísima y termina con la fiesta de San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel y San Gabriel Arcángel el día 29 de septiembre. ¿Sí? Entonces, los alimentos son los mismos, no cambian. Y bueno, nosotros vamos a intentar hacer en alguna de las horas del día alguna oración con ustedes a San Miguel Arcángel. Vamos a seguirnos encomendando a todas estas ayudas que nos da el cielo para pedirle y suplicarle por la gracia de ser santos. Continúo con la lectura. Después de Dios, a su piadosa madre, fue deudor Juan María de aquella sed insaciable de oración y del odio irreconciliable que tuvo al pecado desde pequeño. Oye, Juanito, le decía a veces su piadosa madre, has de saber que si tus hermanos ofendieran a Dios, lo sentiría en el alma, pero me apenaría inmensamente más si viera que le ofendías tú. Bueno es que digamos, sin embargo, que este niño de pelo castaño y mirada penetrante mostraba cierta altivez y desenfado natural, que la oración y prácticas piadosas no lograban desarraigar del todo. Juanito había nacido con propensión irascible y genio vivo, pero esforzábase en gran manera por dominarse y obedecía con tanta prontitud y constancia que la madre solía proponerle como ejemplo a sus hermanos. Pastorcillo y apóstol, amor a los pobres. Frisaba apenas Juan María en la edad de la razón cuando el terror hacía estragos en Francia, persiguiendo y matando a los sacerdotes que no prestaban juramento civil. De estos había algunos en los contornos de Dardilly y la familia Vianney albergó de momento a cuantos pudo. De ese modo el niño hubo de asistir al santo sacrificio, celebrado a ocultas y de noche, y enterarse de que la familia tenía guardados y escondidos crucifijos e imágenes piadosas. A su vez el niño guardó cautelosamente su estatuita de María, y cuando le pusieron de pastorcillo del rebaño paterno, llevaba siempre consigo al campo el preciado tesoro. En los prados, en compañía de su hermana Margarita, y sobre todo cuando iban al hermoso vallecillo de Chantmer, mientras cuidaba Juan María el ganado, tenía por costumbre entronizar la estatuita en el tronco de un árbol o sobre un altarcito, y allí sin reparo ni temor alguno rezaba el rosario. Poco a poco cobró ascendiente sobre los demás pastores y les hacía rezar también. Organizaba con ellos pequeñas procesiones. Les enseñaba las oraciones que aprendiera de su madre. Les encarecía mucho la obediencia y el no echar blasfemias.
En una palabra, constituyóse en su capellán, todo lo cual no le impedía jugar a la rayuela con sus compañeros. Vemos esta fe tan hermosa de San Juan María Vianney, tan pequeñito, sobre todo a las imágenes. Nosotros como católicos, claro que amamos las imágenes. Tenemos imágenes que tienen que ser bendecidas por el sacerdote, obviamente un sacerdote de la Iglesia Católica, ¿verdad? No del modernismo, porque los que están ordenados después del 69, aunque sean muy buenas personas, no son sacerdotes y entonces ellos no pueden dar una bendición que no tienen. Recordemos que aunque nosotros les tengamos muchísimo aprecio, es el Espíritu Santo a través de la ordenación sacerdotal válida quien infunde el Espíritu Santo y produce la ordenación del sacerdote, y gracias a esa infusión de ese sacramento puede bendecir verdaderamente una imagen, ¿no? O un rosario, o tu casa, o entronizarla. Entonces, esto es importante que tú lo sepas, porque de lo contrario, pues tú tienes una imagen, pero no bendita, ¿sí? Recuerda que lo que la hace valiosa, pues es la bendición del sacerdote. Y bueno, también algo que es importante sacudir del protestantismo, que es el modernismo en realidad. Ellos dicen que no querramos nuestras imágenes y inclusive te van produciendo como un rechazo a tener imágenes, y es todo lo contrario. El protestantismo dice equivocadamente que están mal los crucifijos, las imágenes, porque ellos creen, porque ellos tienen una equivocación, que dijo Dios que no nos produciríamos imágenes de nada, pero sacan de contexto las cosas en su grave ignorancia. Pero nosotros como católicos sí debemos comprender que amamos nuestras imágenes porque son el recuerdo, el reflejo de Dios y de lo que la gracia de Dios produce en las almas, como es nuestra Madre Santísima, San José y todos los santos. Así que como verdadero católico tienes todo el permiso de tener todas las imágenes que quieras, y siempre que veas a uno, recordar toda la gracia que Dios ha derramado en esos santos y suplicarle que también lo haga en ti. En aquel momento cuando se dice que no te harás imágenes, se refiere, recordemos, que en ese tiempo estos pueblos adoraban dioses paganos. ¿Qué quiere decir? Ellos, por ejemplo, hacían un altar al sol, porque ellos creían que el sol era Dios, o hacían un altar a la luna, porque ellos creían que la luna era Dios, y así sucesivamente, y bueno, a otras cosas como el dios de la guerra, la diosa del amor, ¿no? El Venus, que ellos son, obviamente, son demonios, ¿sí? No, son idolatrías. Y recordemos que Dios detesta la idolatría. Antier hice un video donde hablo, lo puse en el playlist de catequesis, que dice misterio de iniquidad, Dios es un Dios celoso. Y ahí lo explico con mayor profundidad por si quieres ir a verlo. Y eso es a lo que se refería, pero imágenes hemos tenido desde siempre. Recuerden cuando el Santo Sanctorum, donde se ponen imágenes de dos arcángeles, ¿sí? Entonces, hay que sacudirnos ese protestantismo que es tan grave. No son hermanos separados, son apóstatas, ¿sí? Y si se arrepienten y vuelven a la Iglesia Católica, bienvenidos, bendito sea Dios. Pero mientras no se arrepientan, son traidores de la Iglesia Católica. Han traicionado la fe de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que saque a nuestro Señor Jesucristo de nuestra vida o que lo distorsione de la Iglesia Católica, pues es enemigo de la fe. Entonces, para que te sacudas toda este engaño, mira, te lo voy a poner así, es como en el mundo que está pasando. En el mundo están tratando de introducir la pedofilia con muchísima fuerza y ya en muchos países está autorizado. ¿Qué es pedofilia, Dulce? Pues gente mayor que tiene romances con niños, ¿sí? Entonces, esta sociedad depravada
ha querido hacerte ver que eso está muy bien. Entonces, por ejemplo, te ponen en las telenovelas, que no veas telenovelas por el amor de Dios, ni series, ni películas del mundo, donde te ponen, no sé, a una maestra o un maestro enamorándose de su estudiante. Y su estudiante tiene 16 años, 17, 12, 8, cada vez cosas más depravadas. Eso es pedofilia y está penado por Dios, ¿sí? Muchas leyes, desgraciadamente, ya no lo penalizan, pero Dios sí. Nunca puedes involucrarte con la inocencia de un niño, ¿sí? Entonces, eso es bastante depravado. Y bueno, cada vez lo quieren hacer como más normal, como normalizar, como que eso es algo muy sano. Eso es una depravación. Y la gente que haga eso y no se arrepienta, se va a ir al infierno, ¿sí? No te metas con los niños de nuestro Señor Jesucristo. Entonces van a pagar carísimo si no se arrepienten y enmiendan sus vidas. Entonces, la sociedad ya lo normalizó. En muchas sociedades esto es perfectamente normal. Y bueno, pues también en la religión, el modernismo ha querido hacer esto, normalizar el protestantismo, ¿sí? Luterano, ¿no? Y decirte que es normal que nosotros no creemos en imágenes, ¿no? Que nosotros podemos hacer nuestras propias bendiciones, que no importa el sacerdote. Por supuesto que esto es una grave equivocación. El sacerdote siempre va a ser el único que pueda darnos los sacramentos, que pueda bendecir. Por eso es muy importante que recemos por ellos, para que Dios nos dé la gracia, que siga dándonos sacerdotes y sacerdotes santos. Es muy, muy importante. Entonces, quieren normalizar que no importa. Entonces, por eso ya hay mucha gente que en el modernismo comete cosas equivocadas. ¿Cómo cuáles, Dulce? Bueno, por ejemplo, creen que juntando el agua bendita con agua normal produce la bendición. Eso es un error. Lo que produce la bendición son las palabras y la bendición que ejerce el sacerdote sobre esa materia que es el agua. Por eso son muy importantes nuestros sacerdotes. Entonces, el modernismo, ¿qué dice? Ay, no, tú mézclalo. Y entonces termina empujándote a la desgracia del esoterismo donde hoy se encuentra el modernismo. Hay muchísimos católicos que viven como paganos, que van y se hacen la limpia con la bruja, pero les dice que no, que es una señora que tiene dones y tiene la virgencita, y entonces hacen esas cosas que son idolatrías, muy penadas por Dios, y luego quieren ir a comulgar a nuestro Señor. Eso es gravísimo, pero tristemente por el Concilio Vaticano II metieron esta distorsión en el modernismo y entonces se está produciendo estos grandes males hacia Dios. Entonces, tú que te estás formando, que nos permite algunas veces poder tener estos diálogos, pues que tú sepas que eso es muy grave y bueno, te alejes de todo eso y bueno, escuches este canal Misión de la Sagrada Familia, donde es doctrina verdadera de la Iglesia Católica, donde tenemos verdaderos católicos, ¿no? Legítimos pastores, como dice el catecismo, ¿no? Por ejemplo, su excelencia reverendísima, Monseñor Rodrigo da Silva, que es verdadero sucesor apostólico, que siempre ha defendido la doctrina católica y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo voy a tratar de explicar así. Es como seguir un camino, ¿no? Recto, una carretera, por así decirlo. Y de repente hay gente que se va saliendo, tomando ideologías que no son las del camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues nosotros seguimos caminando por la carretera recta. Eso es la Iglesia Católica, eso es este canal. Pero hubo en el Concilio Vaticano quien agarró la salida. Concilio Vaticano II y se desviaron. Vamos a rezar por ellos para que vuelvan al redil, para que vuelvan a la Iglesia Católica, pero desgraciadamente ellos se salieron. Cambiando los ritos, cambiando la misa, cambiando los sacramentos, cambiando la doctrina. Juan Pablo II inclusive cambió el Padre Nuestro, cambió el catecismo, se salieron. Es una pena, ojalá se hayan arrepentido, ¿no? Pero si no lo hicieron, bueno, sabemos que eso los condujo directamente al infierno. Vamos a continuar con la lectura.
La primera comunión, labrador y viñador. En el invierno de 1795, el niño frecuentó la modesta escuela de Dardilly, que abriera el ciudadano Dumas, descollando bien pronto por su cordura y aplicación y logrando notorios adelantos, particularmente en la lectura. A los 11 años se confesó por primera vez con un sacerdote no juramentado. ¿Qué significa esto de no juramentado, Dulce? Durante la Revolución Francesa hubo un golpe de Estado. Quitaron a los reyes. Recordemos que los reyes eran parte de la Iglesia Católica. De hecho, los reyes recibían una consagración por parte del clero. Y entonces hubo un golpe de Estado, quitaron a Luis XVI y a su esposa, y entonces los mataron. Desde allí se fue terminando la monarquía, que es el único gobierno autorizado por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que ningún verdadero católico puede ser comunista, de ninguna manera. El comunismo es contra Dios. Y bueno, allí hubo una fuerza muy tremenda en la Revolución Francesa del comunismo, y entonces empezaron a matar a los sacerdotes que no hacían juramento de servirle al Estado. Evidentemente, esos sacerdotes que murieron fueron mártires de nuestra Iglesia Católica y nos encomendamos a ellos. Y hubo otros cobardes que traicionaron a nuestro Señor Jesucristo y que juramentaron servir al Estado. Y entonces se quedaron en las parroquias y rezaban un credo que en lugar de decir creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, decían creo en el Estado Todopoderoso. Imagínense qué grave. Y bueno, desde ahí ya vienen sucediendo cosas bastante delicadas en la Iglesia Católica. Como les digo, se salieron estos sacerdotes que no juramentaron, como con el que se confesó a los 11 años el santo cura de Ars. Era un no juramentado, obviamente. Él nunca tuvo más relación con un no juramentado porque son los que fueron cobardes, prefirieron sus vidas, sus intereses personales, los placeres, los honores, las riquezas, se salieron de esta autopista y no siguieron recto en la Iglesia Católica. ¿Ok? Te voy tratando de explicar cosas que son muy importantes que tú conozcas de la historia que ha pasado nuestra Iglesia Católica. El padre Gabós, de la Compañía de San Sulpicio, que a la sazón pasaba por Dardilly. Oída la confesión, indicó a los padres la conveniencia de procurar a su hijo enseñanza religiosa más completa y les recomendó le enviaran a la aldea de Éculi, donde se hallaban ocultas 2 monjas de San Carlos que preparaban a los primeros comulgantes. Juan María se hospedó por espacio de 1 año en casa de una tía suya, aprendiendo cuanto pudo y dedicándose en la oración. Miren lo que este sacerdote hizo por el santo cura de Ars. Llevarlo y direccionarlo a estas monjas bastante preparadas que podían enseñarles la religión católica, más allá de orar. Las oraciones son muy importantes, pero era muy necesario para esta alma tener profundidad del conocimiento. Por eso nosotros también en este canal, Misión de la Sagrada Familia, tratamos de traerte información con profundidad, con conocimiento, porque si nosotros nos quedamos solamente en las devociones, lo cual es muy importante, pero hay más, tú después puedes llegar a no comprender la fe en su totalidad y cualquiera podría robarte y sacarte del camino de esta autopista que es la Iglesia Católica. Continuó con la lectura. Durante la segunda época del terror en 1799, que coincidía con la siega del heno, es cuando hizo la primera comunión nuestro Juanito. Contaba a la sazón 13 años cumplidos. Los 16 niños que componían el grupo fueron llevados por separado
a casa de la señora de Piñón, y en un cuarto, cerrados los póstigos de las ventanas, protegidas además exteriormente por carretadas de heno, que para más disimular descargaron durante la ceremonia, tuvo lugar la misa de comunión celebrada con toda cautela. Recuerden que estaban en persecución, ¿sí? Este es el tiempo de la Revolución Francesa. Mataban a los católicos, entonces pues tenían que esconderse y continuar con la vida católica. ¿Qué día aquel tan dichoso para Juan María? Más tarde, al recordarlo, hablará de ello con verdadera emoción y hasta con lágrimas en los ojos, y mostrará a los niños de Ars su modesto rosario de primer comulgante, y les exhortará a que también conserven ellos el suyo. El día mismo de su primera comunión, regresó Juan María a Dardilly. En casa no faltaba trabajo, y así púsose a ayudar a sus padres y a su hermano mayor en las diversas labores de toda casa de labranza. Y en las tierras como en la viña santificará su ruda tarea, ofreciéndola a Dios y a la Santísima Virgen, sirviendo de modelo a todos por su paciencia. Cuando no le era fácil asistir a misa, uníase al celebrante espiritualmente y por la oración. Regresaba a casa rezando el rosario y por la noche, antes de entregarse al sueño, pasaba buen rato leyendo el Evangelio y la imitación de Cristo. Vocación tardía bien probada, el sacerdocio. Mucho tiempo hacía que Juan María suspiraba por ser sacerdote para ganar almas a Dios. Cuando la madre llegó a conocer las aspiraciones de su hijo, lloró de alegría y de emoción. El padre, en cambio, que no estaba animado de semejante conformidad, no quería privarse en manera alguna de un mocito que tanto le ayudaba en las faenas de casa. Por otra parte, como era ya mucho lo que llevaba gastado al dotar a su hija Catalina y con su hijo mayor Francisco, sujeto a las quintas, se le hacía muy costoso resolverse a sufragar los estudios de Juan María. Por fin, tras muchas consideraciones y después de oír las reiteradas instancias del chico, le autorizó para que siguiera las clases en la preceptoría de Culi, recién abierta por el párroco señor Bali. Pero debido a la ingrata memoria del pobre muchacho, a las deficiencias de sus estudios primarios y al mucho tiempo transcurrido sin mirar los libros, el joven estudiante tropezó con muchas y muy serias dificultades para aprender latín. ¿Qué hace en semejante coyuntura? Orar mucho, mortificarse, estudiar con tesón, hasta con riesgo de la salud. Sin embargo, los adelantos no corresponden a tanto afán, y el desaliento asalta su alma. Entonces emprende una peregrinación a pie, mendigando el pan por el camino, y va a postrarse ante el sepulcro de San Francisco de Reyes, en la Louvés, de donde se levanta con nuevos bríos, viendo coronados sus esfuerzos por una mejora en los estudios. Vemos cómo este santo sabe a quién recurrir para que Dios le dé lo que él está necesitando. No se conforma. Ora, se mortifica, estudia con tesón, inclusive arriesgando su salud, y va de peregrinación. Va caminando y va pidiendo el pan. Vemos nuevamente cómo en todos los santos esta es una constante. El sacrificio, el esfuerzo, la mortificación. Esto es algo que tenemos que aprender en casa, ¿verdad? Muy importante. Tengo que de verdad decirle a Dios todos los esfuerzos que estoy haciendo para que Él me dé lo que necesito. Y bueno, aquí sí se vio coronados sus esfuerzos
en la mejora de sus estudios. En 1809, nuestro aspirante al sacerdocio tuvo que cumplir el servicio militar y cayó enfermo en el cuartel. El año siguiente, debido a un conjunto de circunstancias en las que no cabía la menor culpa o premeditación de su parte, y en las cuales debe verse la intervención de la providencia, resultó legalmente desertor y permaneció por espacio de 2 inviernos en un villorrio de los Cevenes, enseñando a los niños y edificando a todos por su piedad. La amnistía general de 1811 y el ingreso anticipado de su segundo hermano en filas le permitieron regresar a Éculi, donde prosiguió los estudios. De allí a poco murió su madre. Juan María estudiaba entonces filosofía en Berrieres, contando a la sazón 26 años. Sus progresos eran muy escasos. En otoño de 1813, ingresó en el Seminario Conciliar de Lyon y los deficientes conocimientos de la lengua latina le perjudicaron considerablemente, tanto para el aprovechamiento de las clases como para el resultado de los exámenes. Y en efecto, al cabo de 6 meses, le aconsejaron los profesores que se retirase. Su antiguo preceptor de latín, señor Valli, siguió dándole lecciones y le presentó al examen que precede a la ordenación, pero sin mayor éxito. Finalmente consiguió que el infeliz candidato, aturullado por lo imponente del jurado y de aquel latín endiablado, fuese examinado en lengua vulgar en la rectoría de Éculi. Esta vez el vicario general y el superior del seminario quedaron muy satisfechos de sus respuestas, ya que el joven es modelo de piedad. Dijo entonces el vicario general: le admito al subdiaconado. La gracia de Dios hará lo demás. Juan María recibió las órdenes menores y el subdiaconado el 2 de julio de 1814. Y 15 meses más tarde, el obispo de Grenoble le ordenó de sacerdote. Como manifestarán que sentían molestarle por tan poca cosa, el prelado, sin prever tal vez que presto se realizaría su observación, agregó: no es ninguna molestia ordenar a un buen sacerdote. Coadjutor de Éculi y párroco de Ars. Con inmenso regocijo del señor Valli, el nuevo sacerdote fue designado para coadjutor de Éculi, pero la carta de nombramiento no le autorizaba para poder confesar todavía. En cuanto le fue permitido sentarse en el santo tribunal de la penitencia, su confesionario fue materialmente asediado y los enfermos casi nunca llamaban más que a él. El primero que le manifestó su conciencia fue el propio señor cura párroco. En el ejercicio de su santo ministerio, vémosle entregado al bien de las almas sin regateos. Ruega por ellas y por ellas se mortifica, edificándolas con su piedad, abnegación y discreta sencillez. A los pobres da cuanto tiene, hasta sus propios vestidos. A principios de febrero de 1818, la parroquia de Ars fue confiada al celo del coadjutor de Éculi. Al firmar el nombramiento, le dijo el vicario general: en esa parroquia hay muy poco amor de Dios nuestro Señor. Ya lo infundirá usted. Esta aldea de 230 habitantes, situada a 35 kilómetros de Lyon,
conservaba un fondo religioso, pero las prácticas cristianas estaban un tanto abandonadas. La iglesia se veía desierta. Desde los niños hasta los ancianos, todos blasfemaban. Los domingos, 4 tabernas hacían victoriosa competencia a los divinos oficios. No se conocía el descanso dominical. En cambio, la embriaguez, el baile y las veladas nocturnas eran verdaderas plagas de las buenas costumbres. En la mañana del 10 de febrero de 1818, el nuevo pastor celebraba por primera vez en la pobre iglesia de Ars el santo sacrificio de la misa. Dios le pedía la conversión de la parroquia, pues vedle ahora manos a la obra. En la modesta rectoría de aspecto campesino, solo conserva el mobiliario indispensable. Pasa el día y parte de la noche en la iglesia, orando u ocupado en la preparación de sus pláticas doctrinales. El descanso de la noche lo toma echado sobre unos sarmientos o en el duro suelo, y antes de entregarse al sueño se disciplina hasta derramar sangre con un instrumento armado de aceradas puntas. Sus modestos haberes son para los pobres y para el ornato de la casa de Dios. A veces pasa 2, 3 días sin probar bocado. Por espacio de 10 años, él mismo se adereza el escaso e invariable sustento que ha de bastarle solo para no morir de hambre. Y con todo, muéstrase afable. Acude presuroso a la cabecera de los enfermos. Visita a los feligreses dirigiéndoles siempre alguna palabra de edificación. Para hacerles más atractiva la iglesia, la embellece con un nuevo altar y se procura ornamentos nuevos. Habilita otras capillas y sobre todo declara guerra a la ignorancia religiosa, gran pecado de todos los tiempos, valiéndose de la catequesis y pláticas dominicales. 8 años de labor ardua y tenaz fueron menester para combatir la indiferencia religiosa de los fieles, acabar casi por completo con la blasfemia, el trabajo de los días festivos y la clientela de las tabernas. Tendrá, empero, que luchar más de 25 años para quitar a sus feligreses la afición al baile. Los partidarios de Terpsicore proclamaban tales placeres inocentes y legítimos, pero el celoso pastor abrió los ojos a esos infelices ciegos, lo mismo desde el púlpito que en el confesionario. Fíjense, escuchen muy bien lo que dice del baile, ¿eh? El baile, les decía, el tocado indecente, las veladas nocturnas, tal como las usáis, son fomentadoras y encubridoras de la pasión torpe. Y del dicho pasaba el cura de Ars a los hechos. Presentábase en la plaza pública y su sola presencia dispersaba a los danzantes avergonzados. Remuneraba al músico ambulante o al tabernero para que se ocultasen durante el baile. Es decir, no va a haber ya más música, no va a haber ya más alcohol, les pagaba para que se ocultaran y pues terminaba con ese bailecito. De los dichos a los hechos, ¿verdad? Qué importante un sacerdote que sea así. Y en la capilla de San Juan Bautista, de la parroquia, mandaba pintar esta inscripción tan evocadora. Su cabeza fue el precio de un baile. Fíjense cómo es tan ingenioso el santo cura de Ars. Recordemos que a San Juan Bautista le cortaron la cabeza por la hija de Herodías, que encandiló a Herodes en un baile, ¿verdad? Grandemente penetrado del daño que en las almas causa el baile, negábase a dar la absolución a los jóvenes que lo frecuentaban, y aún a las que solo eran meras asistentes.
y meros asistentes. Fíjense qué importante que un sacerdote sea tan firme con esto. Qué importante irles diciendo por qué las cumbias, el reggaetón, las fiestas, el baile producen pasiones insanas en los corazones. Hay un recuerdo del santo cura de Ars donde le dice una de ellas que ella va a ir a un baile pero que promete no bailar y le dice, si no bailan los pies te va a bailar el corazón. Fíjense cuán grande es la instrucción de la Iglesia Católica de comprender que estas cosas, aunque hoy son muy cotidianas, son tremendamente peligrosas, tremendamente dañinas para tu vida. Y al principio, cuando uno escucha esto, pues si estás bien involucrado en el mundo, tú dices es que esto es una exageración, no vamos a ser, ¿no? Testigos de Jehová, son unas personas, ¿cómo se les puede llamar? Riguristas, pero es que cuando tú ya eres una persona que está cuidando el corazón solo para Dios y uno tiene estas experiencias, se da cuenta que en realidad eso produce un daño muy grande en el alma. La hora de las grandes contrariedades. Ars ya no es Ars. El apóstol no logra hacer fruto en las almas, sino es mediante el sufrimiento. Las almas verdaderamente cristianas aceptaron gustosas las pláticas y reformas del señor cura. En la gente ignorante suscitaron cierta extrañeza y aún quejas y murmuraciones. Las almas pervertidas, los pecadores endurecidos, fueron más lejos. Esgrimieron el insulto, la calumnia, el ultraje difamante contra el humilde sacerdote, considerado por todos como un santo, y hasta llegaron a remitir al obispado cartas que determinaron una información canónica. Pero la oración, el buen ejemplo y la más heroica austeridad vencieron todas las contrariedades, logrando al fin el santo cura la transformación completa de la aldea. Ars ya no es Ars. Es una modesta parroquia que sirve a Dios de todo corazón, escribía el buen párroco. Los feligreses han pasado del libertinaje a la virtud, unos y otros de la piedad incipiente al fervor. Ya no se conoce el respeto humano. La asistencia al templo es asidua el domingo, el cual se guarda con todo rigor. Se reza el ángelus en el templo y en la calle. Las conversaciones son más castas. Las prácticas religiosas han reaparecido en los hogares. Durante la semana está de continuo un adorador ante el Santísimo Sacramento. Cada día oyen misa buen número de personas antes de ir a la labor. La cofradía del Santísimo Sacramento, que llevaba vida lánguida, ha revivido cada noche al son de campanas. Congréganse los fieles en la iglesia para la oración en común. Las procesiones y en particular la del Corpus se celebran con la mayor solemnidad, testimonio del fervor que anima a los fieles. Para las niñas de la parroquia y más tarde para la educación cristiana de las huérfanas abandonadas, se gastó el santo párroco todo su patrimonio, fundando aquella admirable Casa de la Providencia, modelo de educación popular. Romerías a Ars, luchas con el demonio. Desde 1820, el cura de Ars predicó y confesó asiduamente en las parroquias vecinas con motivo de la hora santa o de las misiones que allí se daban, consiguiendo con su piedad, austeridad y buenos consejos abundantísimo fruto en las almas.
No retrocedía ante ninguna molestia, fuera de día o de noche, en invierno o en verano, para prestar servicio a sus hermanos. Para tener el consuelo de ver y oír a este santo varón, a la vez que para pedirle consejo, acudían a Ars fieles de la Dombes, de la Bresse y del Lionesado. Así tuvieron principio las célebres romerías que llevaban cada año a la parroquia de Ars a millares de personas de toda condición, no solo de Francia, sino también del extranjero. Sacerdotes, religiosos, funcionarios públicos, incrédulos, pecadores, almas atribuladas y almas ganosas de perfección. Todos se volvían consolados, curados, ilustrados y convertidos. Los pecadores corrían tras el humilde sacerdote, pero el demonio, despechado por las numerosas conversiones que el santo obtenía y queriendo a todo trance impedirlas, le abrumó por espacio de 35 años con molesta y pesada obsesión. Quitábale el sueño y el descanso con recios golpes, alaridos y ruidos de todo género, estremecimientos de casa y muebles, injurias y otras molestias por el estilo, intentando también disgustarle de la oración y labor apostólica. Pero el santo no temía al enemigo y lo ahuyentaba con la señal de la cruz. Maravilloso médico, admirable instrumento en la conversión de las almas y apóstol infatigable. La muchedumbre de peregrinos llegaban a 100,000 al año, que diariamente invadía la localidad, imponía al señor cura largas sesiones de confesionario. Dios le había comunicado el talento de dirigir las almas. Sabía infundir gusto y aún diríamos ansia de la confesión. Leía en las conciencias y manifestaba su estado a cada uno, aconsejándoles luego con luminosas y acertadas palabras. Levantábase a medianoche y a la 1 se iba a la iglesia a confesar a los que ya le aguardaban. Terminada la misa, reanudaba las confesiones y las proseguía hasta la hora de la doctrina, es decir, hasta poco antes del mediodía. A eso de la 1 regresaba nuevamente al templo para confesar sin interrupción hasta el toque de oraciones. Por espacio de 30 años, pasó diariamente de 16 a 20 horas en el confesionario. Imagínense, 30 años consecutivos, confesó 16 horas diarias. ¡Qué bendición! A esta labor correspondían bendiciones divinas que caían sobre las almas y aún sobre los cuerpos de los que allí acudían. En su profunda humildad, que a juicio de Monseñor de Segur hubiera bastado para canonizarle, el santo cura de Ars atribuía tal cúmulo de gracias a su amada santita, la mártir Santa Filomena, de cuyas reliquias recientemente descubiertas pudo conseguir una y a la cual dedicó una capilla en la iglesia de Ars. Él era muy devoto de Santa Filomena. Nosotros también debemos ser muy devotos de ella por su pureza, su castidad, su virginidad, encomendarle a ella las vocaciones para madres y para monjas también. Su muerte y honras fúnebres en la gloria. Repetidas veces anunció su próximo fin el santo párroco. El viernes 29 de julio de 1859 se sintió mal. Acometido de frecuentes sofocos, siguió confesando, pero con dificultad, y explicó la doctrina como de costumbre. El calor era asfixiante
y la iglesia rebosante de fieles, un verdadero horno. Con todo, el ministro del Señor permaneció firme en su lugar. Por la noche estaba completamente extenuado. Mucho le costó llegar a la rectoría y se acostó titiritando de fiebre. «Hijos míos», dijo a los presentes, «he llegado al fin de mi carrera». Mandó llamar enseguida a su confesor, el párroco de Hassans, y se confesó con su habitual fervor y tranquilidad, sin manifestar el menor deseo de curación. La enfermedad hizo rápidos progresos. El moribundo bendecía a cuantos lograban acercarse a él y a los peregrinos que se hallaban fuera, pero ya no hablaba sino con Dios nuestro Señor. Iniciáronse rogativas a Santa Filomena para que curara a su gran devoto, mas su estado empeoró, por manera que al día siguiente fue le administrada la extrema unción y el santo viático. Seguidamente y solo por obediencia, manifestó ante notario su voluntad de ser enterrado en Ars, renunciando a ser trasladado a Dardili, su pueblo natal. El obispo de Beli acudió presuroso a bendecir y abrazar por última vez al venerable moribundo, y el jueves 4 de agosto, a las 2 de la mañana, entraba sonriente en la gloria el cura de Ars. Al saberse la noticia de su muerte, grande fue el dolor de la parroquia, de la diócesis y de Francia entera. Millares de peregrinos desfilaron ante su cadáver, tocándolo con diversos objetos de piedad. Las honras fúnebres presididas por el señor obispo resultaron un verdadero cortejo triunfal. Los preciosos despojos fueron colocados al pie del púlpito en una sepultura que no tardó en ser centro de romerías y de oraciones. Fue canonizado por Pío XI el 31 de mayo de 1925 y por un breve expedido el 23 de abril de 1930, propuesto a los párrocos de todo el orbe católico como especial patrono y abogado. Su fiesta para toda la cristiandad es el 9 de agosto. Vemos esta historia maravillosa que nos deja muchísima edificación. Le damos gracias por todo lo que Dios infundió en él. Pedimos su intercesión por todos los sacerdotes, por las monjas, por el clero, para que se incendien de amor como lo hacía el santo cura de Ars y luchen todos los días por su feligresía. Nosotros que tenemos aquí la fortuna de tener sacerdote todos los días, vemos cómo es cierto, ellos son unos pescadores de almas impresionantes y logran tantos y tantos milagros en las almas. Les seguimos solicitando su apoyo. Necesitamos cubrir la renta el día 18 y todavía nos falta bastante. Son 18,000 pesos, así que todas las ayudas que nos puedan hacer, les suplicamos que nos ayuden. Les doy el teléfono de la oficina +52 56 12 06 70 32 y te podemos brindar el número de cuenta, o también aquí en la descripción del video encuentras los números de cuenta donde nos puedes ayudar para poder hacer estos pagos. Recuerda que no solo nosotras hacemos la Iglesia Católica, sino tú nos ayudas. Esto es como dice una muy buena amiga de esta comunidad, que somos como un ejército. Nosotras rezamos, nosotras estamos aquí con el Señor, ¿no? Obviamente enseñamos lo que hace la Iglesia Católica como madre, y como en un ejército hay unos que preparan las cosas de la comida, pero hay otros que salen a traer lo que hay que preparar. Entonces, ustedes con sus donativos nos ayudan para poder sostener esto. Nosotras no podemos salir, ¿no?, a ganar eso, porque entonces, ¿quién se queda con nuestro Señor Jesucristo, acompañándolo, rezando, adorando, suplicando? Entonces, les pedimos sus ayudas. Recuerden que es muy importante dar el diezmo. Las primicias siempre son para Dios. De todo lo que tú ganas, el 10% es para ayudar a la Iglesia Católica. Entonces, a veces esto también lo ha corrompido el modernismo, cobrando cosas muy baratas, impidiendo lo del diezmo.
y pareciera como que es algo bueno, porque pareciera que aman a los pobres, ¿no? En realidad es una destrucción, porque claro que reciben dinero, por supuesto que lo reciben, por supuesto que reciben un diezmo, pero ya no lo ocupan para lo que debe ser ocupado. Eso ocurre en el modernismo. Nosotros que somos la Iglesia Católica, necesitamos dinero también para poder tener lugares lo más dignos posibles en este momento para hospedar al Santísimo Sacramento del altar. Y bueno, más adelante, si Dios así lo quiere y lo permite, pues poder construir algo cada vez más digno para Él, pero necesitamos tu ayuda. Entonces, por favor, te suplicamos tu ayuda. No nos desampares, pero sobre todo no desampares a nuestro Señor Jesucristo, a quien hospedamos aquí. Todas las ayudas son buenas. No te preocupes si parece algo pequeño, todo va ayudando. Entonces, lo importante es que tú lo hagas con todo corazón por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tú verás que aquí es algo real. Cuando quieras puedes venir. En la descripción del video está la dirección. Tú puedes ver, por ejemplo, transmisiones de noviembre, ¿no? Donde comenzamos y cómo está hoy. Entonces tú sabes que todo lo que tú nos has donado está aquí para el Señor. Nosotras no tenemos nada. Nosotras tenemos un solo hábito, por ejemplo, ¿sí? No tenemos ni siquiera dos. Entonces, nosotros vivimos en esa pobreza que decimos tener, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey, y por eso tú ves estos ornamentos, estos cuidados para el altar que ha hecho y ha tenido gran dedicación Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva. Entonces, aquí está todos los donativos, ¿no? Nosotros no somos ricos, es más, hemos dado todo lo que tenemos para poder sostener esto. Entonces, te suplicamos que nos ayudes, que colabores con nosotros. Y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que abra tu corazón, que abra tu conciencia y también que abra tu sentido de responsabilidad con la Iglesia Católica y de donde recibes tantos y tantos bienes. Les agradecemos sus comentarios, las llamadas que nos hacen, por agradecernos todo lo que aprenden aquí, que nos dicen que no sabían todo eso que nosotros les estamos enseñando y que les estamos transmitiendo, la doctrina católica de siempre, que ha dejado nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Y también les seguimos invitando al retiro del 4, 5 y 6 de octubre, que va a impartir Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, donde va a haber confesiones, va a haber misa tradicional, va a haber completud de bautizos, confirmaciones, y para eso se requiere llevar una preparación. Entonces es muy importante que te inscribas ya. Si vas a asistir, puedes ir dando un anticipo, ir dando pagos para que tú vayas recibiendo esta preparación y puedas aprovechar muchísimo el retiro. Santo cura de Ars, ruega por nosotros y por el clero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y también ayuden compartiendo toda esta información para que los católicos vivan como verdaderos católicos. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva les envía sus bendiciones.